Seguimos aquí mismo en la Super 7, tenemos a el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, el amigo Osmar Benítez. Buenos días, Osmar. Placer que esté con nosotros por aquí. Buenos días, Oscar, don Freddy. Bienvenido, ingeniero. Despedimos con mucho cariño y pidiéndole que vaya despacio en esa ruta hacia la Perla del Sur, nuestro amigo Dani Alcántara. Sí, tuvo que ausentarse. Por eso me agarraron medio feo de base, como tenía el chip, que no era yo, a mí que me tocaba arrancar. Omar, mira, bueno, y Gustavo Olivo y Geomar García también te saludan desde la Super 7. Y Omar, Wendy Nora. en portada del periódico Hoy de la fecha, hay un reclamo. Yo entiendo que está muy... pienso que el titular tal vez no corresponde exactamente a la noticia. Dice, productores de arroz reclaman desmonte de arancel al cultivo. Entiendo que es lo contrario. Entiendo que es que se pare la preocupación que existe de cara a el acuerdo de libre comercio, el de RECAFTA, que establece que a partir del 2025 se desmonta el arancel que todavía pesa hoy contra el arroz importado y que permite la protección de ese sector. Eso es correcto. Bueno, efectivamente, como tú señalas, Oscar, el titular dice que se para el desmonte, ¿verdad? O que el titular tú lo leíste. O sea, dice, sí. ¿Qué es lo que dice el titular? Léelo ahí, por favor. Dice, productores de arroz reclaman desmonte de arancel al cultivo. En realidad, cuando tú lees el artículo o los trabajos que salieron ahí, un desayuno económico del periódico Hoy, lo que ellos quieren es que se pare el desmonte. O sea, hay una programación de desmonte del arancel de protección que se puso y yo quiero hacer un recuento. Un recuento porque muchas veces la gente olvida la historia. En el año 94, del 94 al 2014 son 10 años. Del 2014 al 2024, que ya estamos cerca, serían 20 años. Pero hace 18 años, ¿verdad?, que se firmó la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales del GATT. Y en ese acuerdo del 94, la República Dominicana había dejado abierto la importación de arroz. Abiertas. Lo único que tenía que cumplir el importador era establecer un arancel de 40% a la entrada del cereal al territorio dominicano. Pero no olvidemos que el arancel en ese momento era 35%. Es decir, lo único que nosotros hicimos fue subirle 5% a la protección al arroz. Pero era abierto. Tú puedes traer todos los barcos del mundo, siempre y cuando pasara a pagar 35 a un 40% que era el arancel consolidado. Y cuando el presidente Balaguer se entera de eso, me llama el presidente, el ingeniero Felipe Vicini a su oficina y me dice, el presidente te va a recibir hoy a la 1 de la tarde. Yo no había participado en la Ronda Uruguay, no fui ni siquiera a la firma del acuerdo en Marrakech. Pero es bueno que tú leas este documento, me dice el ingeniero Felipe Vicini, que en paz descanse. Y lo leo, y cuando voy donde el presidente Balaguer, él me dijo, ¿usted leyó el documento? Digo, sí. ¿Y cuál es su opinión? Dice, bueno, presidente, después que me pongo a buscar lo que ha ocurrido en la firma de ese acuerdo, me encuentro que, para citarle 2 ejemplos, Japón protegió a los productores de arroz con un arancel de un 1.200% en esa misma negociación. Estados Unidos protegió a sus productores de arroz con un 360% en ese mismo acuerdo. Y de hecho, la mayor parte de los países productores de arroz protegieron sus productores con más de un 300% de impuestos. O sea, tú quieres traer una libra de arroz que cuesta, digamos, 100 pesos, un ejemplo, ¿verdad? Para hacerlo fácil. Entonces, tú pagarías impuestos 300 pesos. 3 veces, 4 veces. Y en el caso de Japón, pues 10 veces la protección que se ha establecido. Mientras nosotros pusimos un 40%. Pero no solamente eso, presidente, nos hicimos uso de las salvaguardias especiales. Nos hicimos uso de un programa de arancelización. O sea, le explicamos. Maruca fue Santo Domingo, disculpa. Entonces, él me dice a mí... Gracias, señorita. Y tenemos el nuestro. Bueno,
Este es el mejor del Es mundo. el mejor del mundo. Aquí lo Salud. tenemos. Salud. Y me dice a mí, pues yo quiero que usted se vaya en el fin de semana para Ginebra. Y allá lo va a recibir. Y me dice, ya tenían todo arreglado. El director general del GATT, que no recibía ningún civil, pues nos recibió. Yo fui acompañado de quien era el economista principal de mi oficina, el doctor Jesús de los Santos. Y ahí entonces fue que entendimos que todos los países habían protegido sus sectores sensibles. Y nos mandaron donde el jefe de Agricultura en la oficina del GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, y era un joven neozelandés de Nueva Zelanda. Y él, cuando él abre la computadora, me dice, oh my God, ¿y qué es lo que ustedes han hecho? Pero ustedes, solamente 3 países hicieron lo que ustedes hicieron, que no negociaron nada. Ustedes consolidaron 40%, que es lo que todo el mundo ha hecho. Estados Unidos consolidó 40%, pero le puso 360. Sí. Japón consolidó otra vez, pero le puso 1.200. O sea, ustedes llevaron la corriente, no hicieron ninguna protección, ningún uso, ningún instrumento. Y entonces él mismo nos escribe, manuscrito, lo que él entendía que había que hacer. Porque él decía que eso que nosotros hicimos solamente lo había hecho, además de República Dominicana, la República Soberana de Burundi y Haití. Esos 3 países habíamos hecho eso, de no proteger. Entonces, ahí él es quien nos dice a nosotros, miren, ya no se puede abrir una negociación comercial sobre este tema, porque esto nos tomó 8 años, la negociación de la Ronda del Uruguay del GATT en la parte de agricultura. Entonces, aquí lo único que ustedes pueden hacer es, al amparo del artículo 28 del Acuerdo General, solicitar una rectificación técnica. Miren, cometimos un error donde decía 100 debe ser 1000, donde decía 1000 debe ser 100. O sea, bajo ese argumento, ustedes negociar con los principales proveedores de la República Dominicana, los que tienen derecho de primer negociador. Entonces, cuando venimos de allá para acá, con la información, el presidente Balaguer me recibió, le expliqué y le digo, presidente, hemos sacado 14 productos sensibles que deberíamos proteger. Y Balaguer me dice, Benítez, el que va a pedir mucho no consigue nada. Vamos a pedir poco para que nos lo den. Entonces, seleccionen ustedes cuáles son los más sensibles y bájenlo a 7. Eso es de 14 que nosotros queríamos. Y nosotros pusimos 7, pero como estrategia de negociación, yo le sugerí en una reunión en el Banco Central, sugerimos que pusiéramos el maíz como un 8avo. Yo le expliqué al presidente Balaguer, tenemos que poner el maíz, presidente, que aunque nosotros somos importadores netos de maíz, no nos interesa cerrar el maíz, porque nosotros necesitamos el maíz, porque este país apenas produce el 5 o 7% de la demanda nacional del maíz. Pero sin embargo, a los americanos, ese que a ellos les preocupa. ¿Por qué? Porque ese que mandan ellos $300 millones al año aquí. Nosotros dijimos, nosotros queremos proteger el maíz. Eso es una estrategia de negociación para que ellos no cedan en los otros. Está bien, vamos a liberar el maíz, pero la leche, el ajo, la cebolla. Eso es lo que está en la rectificación técnica del día de hoy. Exactamente. Entonces ahí surge el concepto de rectificación técnica. Hay algunos amigos míos, inclusive unos amigos míos en la casilla, que eso no existe. No, que no existe, no. Sí existe y está previsto en este tratado. Entonces, negociamos con Estados Unidos, de los 8 productos, 7. Nos faltaba negociar la leche, que era ya con la Unión Europea y Nueva Zelanda, que eran los principales proveedores. Y en ese momento logramos... ¿Cuál sacaron? No, el maíz... El maíz. Se quedó lo que están ahí, que son pollo, el maíz, arroz, el pollo, el arroz, la habichuela, el ajo, la cebolla. La cebolla. O sea, lo pusimos, la leche, La habichuela. La habichuela. Entonces, la leche había que negociarla con el país que más exportaba aquí. Esos son los productos a los que se da permiso de importación. Exacto. Ahora mismo. Lo demás está abierto. Tú no necesitas permiso. Ahí Estados Unidos accedió. Terminamos pronto en abril, ya habíamos terminado. Y con la Unión Europea nos tomó 2 años, porque había gente aquí que eran importadores muy fuertes, que creían que iba a haber una catástrofe para sus negocios. Ahora, Omar, discúlpeme, esto era parte relativa al GATT, ¿verdad que sí? Bueno, eso se aprobó la protección, oye, al arroz. Pero eso se traslada al de recasta. Eso se traslada al de recasta. exactamente. Se aprobó eso de un
26% de protección al arroz, de impuestos, por 10 años. 1994, ¿cuándo es el 2000 de Direcafta? 2004. O sea, cuando estaba todavía ese mecanismo de protección, surge el Direcafta. La Junta Comercial Dominicana hizo una rueda de prensa que está en portada de un periódico nacional, diciendo que desde el punto de vista del sector agropecuario, nosotros respetamos el interés que tenía la gente de zona franca, sector servicios, de todos los hoteleros, todos esos sectores que veían en Centroamérica una competencia si ellos se quedaban fuera. Pero en el sector agropecuario nosotros dijimos, en esa rueda de prensa, primera plana del periódico, que en el sector agropecuario no necesitábamos negociar ningún tratado de libre comercio hasta el año 2008. ¿Por qué? Pues nosotros nos beneficiábamos del acuerdo del plan Reagan, que nos daba acceso libre al mercado americano para el 90% de los productos, sin nosotros tener que darle nada a ellos, porque eso... Pero al día de hoy, Osmar, porque es interesante conocer la situación del conflicto, pero discúlpame, cuando se negocia el de Recafta, se establece un tiempo para que el arroz quede libre. Ese tiempo está a punto de vencer en el 25, y parecería que no hemos hecho nada. El asunto concreto es... Esto es, está claro que hay que buscar una prórroga, ¿verdad que sí? Pero en algún momento República Dominicana podrá sentarse con los americanos y decir, está bien, puede entrar libre el arroz. Porque yo lo estoy viendo es que siempre una prórroga. Y va a llegar el punto en el cual, si no se hacen las adecuaciones, vamos a tener que abrir. Protegimos el arroz por 10 años, 94-2004, y en la negociación del Direcafta, protegimos el arroz por 20 años adicionales. Que se acabaron ya. Hasta el 2025. E inclusive, yo era jefe negociador de la parte agrícola, que reportaba directamente al presidente de la República, Hipólito Mejía, que dispuso por decreto que yo no reportara al equipo negociador, cabezado por doña Sonia, sino directamente a él, porque Hipólito decía, el tema agropecuario, se tiene que reportarme a mí, yo soy el que tengo que decidir esta cosa, no puedo meter a nadie. Osmar, desde la Super 7, una pregunta a propósito de eso. Omar, es que no me ha contestado la pregunta. Entonces, ahí se protegió por 20 años, pero además se hizo una negociación de lo que se conoce en negociación comercial como carga frontal, que es decir, en los primeros años no íbamos a desmontar prácticamente, era una proporción muy pequeña, para todavía alargar más, la menos apertura, y hacer la apertura al final, que eso es una estrategia que se puede utilizar. Lo logramos. Ahora llegó el momento. Existe la preocupación. Ya en el 2014, yo le puedo decir a ustedes, el presidente Danilo Medina emitió un decreto donde disponía que se revisara el acuerdo y que se hicieran las gestiones que se debieran hacer. Ese borrador de decreto lo elaboré yo, donde se pedía y se demostraba, inclusive el presidente Medina en la reunión de las Naciones Unidas, en la reunión que hace anual, Danilo Medina habló de eso y dijo que no era posible que nos quisieran obligar a desmontar cosas cuando los subsidios en Estados Unidos todavía superaban los 300.000 millones de dólares. Y que eso habría que ver, porque tú no puedes pedirme que desmonte mi protección cuando tú tienes un programa de subsidio que no se desmonta. Debe haber par y paso, debe haber un desmonte tuyo. Si tú me desmontas, yo te hablo. Y se inició una negociación. Déjame decirte, el sector arrocero hizo un trabajo con los arroceros americanos y se logró que las dos instituciones más importantes de productores de arroz de Estados Unidos firmaran un acuerdo diciendo que no había objeción de ellos, que se parara el desmonte del arancel, que se mantuviera una cuota, en ese momento eran 400.000 quintales libres de impuestos, pero ellos decían hasta 500.000 quintales libres de impuestos, no tenemos inconvenientes. Se logró eso. Pero ¿qué ocurrió? Que luego el Ejecutivo americano logró convencer a esa gente que se echaran para atrás de ese acuerdo que habían firmado con los arroceros nuestros. Pero además, Costa Rica no nos apoyó y era un acuerdo que tenía que involucrar a los 5, para esa modificación, que incluye los 5 países de Centroamérica. Si ellos no nos apoyan, es muy difícil que pase. Entonces, ante esa situación, cambió la estrategia y todavía estamos luchando para que se congele la cuota de libre de impuestos y que se permita que de ahí en adelante se mantenga un arancel de protección. Está bien. Freddy, el tiempo no está acabando. Ingeniero, quisiera saber la situación del cerdo. Usted que está colaborando con el gobierno en ese programa de las fiebres porcinas. ¿Hay el temor de que pueda haber escasez del cerdo ahora en estos días? Bueno,
dejo para un segundito el tema del arroz. En el caso del cerdo, yo puedo asegurarles que va a haber cerdos suficientes en la Nochebuena y en la Navidad. Porque no olvidemos que en este mismo programa yo indicaba que unas 329 empresas productoras de cerdo, 329 empresas de cerdo, representaban la oferta del 70% de los cerdos del país. O sea, la producción de cerdo de la República Dominicana, contrario a como ocurría en el año 78, cuando nos llegó, aquella vez, que anteriormente era el 89% de los cerdos producían los pequeños, ahora no, ahora el 70% de los cerdos producen 329 empresas. Esas 329 empresas, hay algunas que han sido impactadas, le ha llegado la enfermedad, pero la mayoría de la producción nacional está concentrada en esas empresas que no están afectadas por la enfermedad y que todavía pueden ofrecer cerdo. Un minuto, Geomar, por favor. Estados Unidos hoy anunciará algo muy importante respecto a República Dominicana. Lo hará la Embajada de Estados Unidos a las 10 de la mañana con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en la sede de Agricultura. ¿Usted sabe más o menos por dónde viene la bola? Me parece que ha habido una gestión muy trabajosa, difícil, que ha llevado el equipo de la República Dominicana, encabezado por Sonia Guzmán, en Washington, y es posible que se pueda anunciar algunas cosas positivas, ojalá que también el tema del arroz, porque a los americanos no les conviene, no les añade nada el seguir presionando a la República Dominicana con esto. Está colaborando mucho con el gobierno del presidente Abinader. Eso es bueno. Bueno, nosotros colaboramos con todos los gobiernos que pasan por la gestión pública. ¿Por qué? Porque en la medida que al gobierno le vaya bien y lo haga bien, claro, quienes se benefician son los agricultores. Que eso es así. Gracias, Omar. Pronto nos vemos nuevamente por aquí. Muy bien. Siempre tenemos temas con usted. Gracias a ustedes por haber acompañado hasta este momento en Color Visión. Seguimos en Super 7, en hoy mismo la Super 7. Desde aquí Color Visión hasta mañana a las 5.